Chicas, ya vamos a empezar. Gabriel, no se te olvide ponerlas a ellas en arriba, darles poderes para que suban. Como creador. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan en este momento desde el Facebook Live. Pedimos disculpas por este tiempito extra que estuvimos aquí tratando de organizar algunas cositas relacionadas. Pues como sabrán, ahora mismo tenemos una gran congestión en la web, pues por todas las personas que tenemos conectadas. Entonces había unas demoritas pequeñas en Facebook. Pero ya vamos a tener entonces la sesión. Vamos a dar entrada a las dos pedagogas que nos van a estar acompañando en la sesión del día de hoy. Ellas son Natalia y Adriana, ambas docentes de la Universidad de Antioquia. También acompañan diversos cursos virtuales y además nos acompañan en lo de Arroba haciendo todo el proceso de formación y de acompañamiento a virtualización de cursos, es decir, directamente con docentes dentro de nuestro programa UD Arroba Educación Virtual. Voy entonces a darle paso a ellas para que puedan empezar esta sesión. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Natalia, te escuchamos. Adelante. Listo, entonces, buenos días para todos, esperamos que se encuentren muy bien. Les damos la bienvenida a este taller que se llama Evaluación en compartirles una reflexión, aclarando que son ustedes en últimas los que toman este tipo de decisiones, son una serie de orientaciones. Para empezar, queremos contarles, pues primero invitarlos a que ustedes reflexionen cuál es el nivel de desarrollo del curso, que ustedes empiecen a pensar, a ver a establecer qué conversaciones ustedes han tenido con los coordinadores para poder definir qué postura ha tomado la unidad académica en relación al avance de los contenidos. Es muy importante que cada uno de los profes indague cuál es la postura de su unidad académica a fin de que pues no se dedique mucho a avanzar en contenidos o a realizar muchas evaluaciones, sino que todos vayan en sintonía, porque en últimas también debemos de pensar de que esto para los estudiantes también es nuevo. También queremos invitarlos a pensar un poco sobre cómo cada uno comprende la evaluación desde el área del saber específico, y esto va relacionado mucho con el paradigma en el cual se sitúa. Entonces, yo como concibo la evaluación, acá tal vez vamos a dar algunas pistas más desde un corte constructivista, pero cada cual pues es el que toma su postura sobre la evaluación. Otro asunto que queremos pensar es invitarlos a hablar, y con ello pues se han abordado, y bueno, yo como quiero que esto trascienda frente a la evaluación. Lo otro es pensar quiénes son mis estudiantes. Entonces yo voy a programar una evaluación donde les pongo una hora específica, que ellos la realicen, pero omito ciertos detalles como que no todos los estudiantes no tienen acceso a internet o no tienen acceso al computador, y tal vez el tipo de evaluación que les estoy presentando no resulta tan
cómodo para ellos, pues y tan oportuno. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar muy bien que la herramienta o la evaluación no se convierta en el obstáculo como para el estudiante. A nosotros pues nos han llegado diferentes tipos de preguntas, entre ellas desde ya pues, compartirles que hay herramientas de valoración individual y colectiva. Sí, hay herramientas que nosotros ahorita les vamos a compartir algunas, pero eso depende pues como del interés de cada uno de los profes y el propósito de formación que se tenga. También nos indagan sobre cómo garantizar que los estudiantes no hagan plagio. Pues esto es muy complicado. Nosotros sabemos una gama de posibilidades y si les ponemos un Excel, pueden estar conectados con otra persona, pueden tener ahí como las preguntas en simultáneo y no hay forma de garantizar que no hagan plagio. ¿Qué los invitamos? Primero a confiar en sus estudiantes. Yo creo que es importante hacerles saber cuál es el propósito de la evaluación, por qué la evaluación se está desarrollando y que con ello pues el estudiante se sienta también responsable de su aprendizaje, que la evaluación no pretende solo como medir en qué punto está, sino que es un asunto más de revisión de avance de los contenidos. Y bueno, creo que también el asunto de casos, situaciones, problemas, ayer lo veíamos en uno de los talleres, también pueden ser alternativas de evaluación en donde el profesor logre evidenciar que efectivamente el estudiante tiene una postura crítica en relación a lo que está estudiando. Entonces ahí pues como que tenemos que automáticamente, pues no, depende de la de selección múltiple, si nosotros pues activamos la opción, sí me puede arrojar una calificación o al menos pues como verificar cuáles están correctas y cuáles no, pero cuando usamos herramientas de trabajo colaborativo, de preguntas abiertas, sí el profesor es quien debe realizar dicha valoración. Bueno, para esto también hay un asunto importante y es, tengo planeación de mis clases y con esto queremos darles pues hacerles como una invitación muy importante y es, la evaluación no debe concebirse como un asunto aislado de la planeación de clases. Como profesores debemos de hacer como una proyección en tanto cuánto durará, más o menos voy a hacer una proyección de 2 semanas, mientras nos dan una planeación por 2 semanas. Tengo que revisar cuántos créditos académicos tiene relación, cuánto más o menos el estudiante debe de disponer en tiempo para dedicarle a mi curso. No podemos ponerle 15 documentos y vamos a ponerle cuando mi curso solamente es de un crédito, que equivaldría más o menos a 4 horas a la semana, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser como muy coherentes con el curso, con el número de créditos, porque en últimas los estudiantes tienen una carga académica completa. Hay que definir unos propósitos claros en cuanto a la formación, es decir, yo voy a hacer una planeación de mis cursos, voy a definir de acuerdo al tiempo que tienen los estudiantes, cuál es el propósito que tengo y allí entonces voy a establecer qué actividades deben realizar los estudiantes entre cada sesión para saber qué les voy a pedir a ellos. Es decir, si yo voy a hacer 2 encuentros y la semana siguiente voy a hacer otro, bueno, ¿qué actividad voy a hacer entre estas 2 sesiones? Buscan los estudiantes, ¿sí? Entonces, desde allí nosotros en la virtualidad tenemos que ser sumamente explícitos y transparentes, es decir, no podemos dejar nada por hecho a los estudiantes. Si nosotros terminamos una sesión donde realizamos unos acuerdos, es bueno enviarles un correo a los estudiantes, al fin, en últimas, a qué llegó, porque puede que los estudiantes en ese momento hubo una desconexión o se les cayó el internet o algo pasó y de pronto la información. Entonces tenemos que garantizar que la información quede totalmente clara y con esto establecer pues qué comunicación voy a desarrollar.
Entre una actividad y otra, yo le debo comunicar a los estudiantes cuál es la planeación y qué es lo que yo voy a hacer para valorar esos contenidos que llevo hasta el momento. Bueno, teniendo claro pues esta planeación, entonces ya qué debemos de tener en cuenta para diseñar una evaluación. Nosotros hemos proyectado como 3 asuntos importantes y básicamente están en qué tipo de evaluación debo realizar, qué criterios de... Ojo, acá nos queremos ocupa, pues en nuestro orden de prioridad ocuparía un tercer lugar. Lo que nosotros debemos de tener claro es cuál es el propósito de aprendizaje, nosotros cómo lo vamos a revisar y desde allí vamos a pensar cuál es la herramienta a utilizar, que no se nos convierta la herramienta tal vez el obstáculo para nosotros poderle garantizar a los estudiantes que avancen en sus contenidos y por ende pues que haya una valoración del aprendizaje de estos. Con relación a qué tipo de evaluación voy a realizar, entonces planteamos como 3 tipos de evaluación. Para ello es muy importante una consideración, es en qué momento del semestre está mi curso. Nosotros hay algunas unidades académicas que apenas están iniciando semestre, hay otras que van por la mitad, hay otras que ya están muy hacia el final. ¿En qué momento está mi semestre para poder pensar o proyectar un tipo de evaluación? La evaluación inicial es aquella que se realiza previo a abordar un contenido, un eje temático o una unidad. Esta evaluación principalmente sirve para que el profesor identifique qué tanto conocimiento o qué tanto acercamiento tienen los estudiantes con relación al contenido que voy a abordar. La evaluación formativa es una evaluación que se da durante todo el proceso de formación, digamos durante todo el semestre, es sistemática y continua y busca que desde diferentes estrategias, ya sean lecturas, análisis de casos, videos, los estudiantes logren los propósitos de formación. Con relación a la evaluación sumativa, es la que ya tiende un poco hacia el final, para que y hay un equilibrio entre la evaluación inicial y ya los estudiantes entonces van a hacer como una reflexión frente a qué tanto han avanzado o no. ¿Qué criterios debo establecer? Porque como les he insistido, pues eso debe ser como un trabajo muy transparente. Los criterios son aquellas indicaciones concretas de aprendizaje, ¿cierto? Donde no solo el profesor debe tener en cuenta o debe tener claros estos criterios, sino el estudiante. Entonces, teniendo el contenido que voy a enseñar en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales, teniendo el propósito de formación, entonces yo ya voy a decir, bueno, ¿qué voy a valorar de estos contenidos? Entonces los criterios deben de tener 2 características o podemos pensarlos, es un solo criterio, pero pensarlo en doble sentido. Por un lado, el criterio debe tener una característica de realización concreta, es decir, yo necesito que usted me entregue un ensayo, un trabajo escrito, un quiz, un cuestionario. Y de calidad, es decir, bueno, el escrito debe incluir 2 referentes bibliográficos o debe de haber una postura crítica a nivel personal. Entonces, de esta manera, el criterio completo es el que le permite al estudiante como saber muy bien a qué está apuntando el profesor. Y ya teniendo esto claro, ahí sí elegimos la herramienta de cómo se evaluará. Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren bien. Siguiendo con lo que nos venía compartiendo la compañera Natalia, entonces vamos a ver ahorita esas herramientas que nos pueden servir a la hora de evaluar nuestras clases virtuales. Acá empezamos con el asunto de las rúbricas de evaluación. Tenemos 2 rúbricas o 2 programas que nos permiten generar las rúbricas en línea. Uno de ellos es Rubistar y Corrubric. Entonces voy a pasar a mostrarles cada una de estas 2 herramientas para que ustedes tengan un poco de claridad sobre ellas.
Acá entonces estamos observando la herramienta Rubistar. Es una herramienta sencilla, me permite crear rúbricas. Si yo le doy clic, por ejemplo, acá en la pestañita de ciencias, me dice como qué quiero evaluar. Entonces yo le voy a dar acá en un reporte de laboratorio y me saca, debo diligenciar cuál es la descripción de la rúbrica, la información de la rúbrica, y acá abajo puedo empezar a generar. Digamos que es una herramienta muy intuitiva. Y en el caso de Corrubrics, lo bueno es que está en la G Suite de Google, o sea que con el correo institucional podemos instalarlo y nos queda como un aplicativo más de nuestras aplicaciones de Gmail. Entonces, para el caso de Corrubric, trabaja principalmente, ustedes ven acá con Excel, vienen ya unas plantillas predeterminadas, aunque si el docente desea, también puede generar una nueva rúbrica desde cero con las consideraciones que él tiene. Vamos a volver entonces a la presentación para hablarles también de otras herramientas que nos pueden servir y darles acá un ejemplo de unas rúbricas. Las rúbricas no necesariamente necesitamos una herramienta que nos ayude a generarla. La podemos hacer en una tabla de Excel, en un documento en Word. Acá vemos este ejemplo de rúbrica. Eso sí es muy importante que cuando hagamos rúbricas para evaluar con los chicos, tengamos unos criterios muy específicos, es decir, en los criterios ser lo más explícitos posible lo que debe contener, y en la parte de las columnas elegir como una escala, ya los docentes son quienes las eligen, de cumple, no cumple, cumple parcialmente y si tienen algunas observaciones. Asimismo, también asignar puntajes, los puntajes pueden ir de 1 a 5, de 0 a 5 como en este caso, y en la siguiente, que ya vamos a ver esta otra rúbrica, en la siguiente vamos a ver entonces que también tiene los criterios, tiene criterios claros, presento la información clara y concisa, tengo fluidez en el discurso, y este docente eligió que esta rúbrica fuera para hacer una autoevaluación, pero además asignó 5 puntos. Entonces miren que va desde no cumplo hasta cumplo a cabalidad, y ya el estudiante es quien se asigna el puntaje y luego se promedia pues como todos los puntos y de ahí se logra sacar también como esa nota cuantitativa. Vamos entonces a la siguiente, ya teniendo claras las rúbricas de evaluación y compartírselas a nuestros estudiantes, es de resaltar que hay herramientas para evaluar de forma individual y de forma grupal o colaborativa. Aquí vamos a ver dos que son como las más reconocidas para evaluar de forma individual. Una de ellas son los formularios de Google, ahorita me voy a detener en ellos, y la otra es el Kahoot. Les voy a mostrar la interfaz de Kahoot, es una interfaz muy sencilla. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes la puedan observar. La interfaz de Kahoot, la ventaja es que en estos momentos, pues debido a la situación de salud que está a nivel mundial, Kahoot ha decidido dejar el acceso a todos libre y como estas herramientas premium también. Kahoot es una herramienta que trabaja por medio de gamificación, sirve tanto para computadores como para aplicación de internet. Los profes pueden crear allí las preguntas, los cuestionarios, lanzarlas a sus estudiantes y también ellos pueden responder. Lo bueno de Kahoot es que se convierte como en un juego evaluativo en el que me va mostrando las estadísticas de quién respondió primero, quién respondió correcto, quién va ocupando el último lugar. Entonces permite pues como una evaluación también más interactiva, más dinámica y se sale pues como también de los esquemas evaluativos que conocemos. Volvemos porfa a la presentación. Para hablarles entonces que las herramientas individuales también las podemos hacer mediante evaluaciones orales, es decir, el profe se puede encontrar de manera sincrónica por medio de Zoom, por medio de Hangouts, de Google Meet con sus estudiantes y puede hacerle preguntas o puede hacer este tipo de evaluaciones de forma personal o grupal también con ellos. Pasamos porfa a la siguiente y acá ya vamos a ver unas herramientas de evaluación que son a nivel grupal. Una de ellas es el Padlet y la otra es el Classroom. Para ver acá entonces el Padlet es una herramienta de trabajo colaborativo. Es muy fácil ingresar, ustedes pueden inclusive ingresar con su correo de Gmail, con el correo institucional se registran. Cuando yo ingreso,
me aparece de esta forma y si yo le doy crear un nuevo Padlet, él me va, acá pues me está pidiendo, él tiene un límite de 3, entonces yo acá, por ejemplo, ya tengo un Padlet creado y lo bueno es que es una herramienta colaborativa en la que mis estudiantes pueden ingresar. Por ejemplo, acá es un map. Si yo borro este, voy a borrar este Padlet para que ustedes puedan observar. Si yo le doy en crear un Padlet nuevo, él me saca todas las posibilidades como de tablero o tablón que yo puedo tener. Puedo tener muro, un canvas, secuencia, rejilla, puedo trabajar con mapas. Si yo le doy acá en muro, le doy en vista previa, yo acá puedo seleccionar los tipos de muro que podría haber. Entonces, bueno, yo quiero un muro con esto, lo descargo, lo organizo y empiezo a generar mi Padlet. El Padlet puede también funcionar tanto de forma individual como de forma grupal. Les voy a mostrar acá un ejemplo que ya está hecho. Por ejemplo, en el que en la clase estábamos hablando sobre revistas indexadas, sobre todo este tema, y los ePublindex y los estudiantes iban arrastrando esto. Mire que esto permite mover como un muro, iban pegando acá lo que habían leído en el documento, lo que ellos conocían. Este muro queda guardado, yo lo puedo descargar como imagen y compartírselo a mis estudiantes. También entonces, acá tenemos otro Padlet para que ustedes vean. Un Padlet me permite también adjuntar archivos en PDF, mis estudiantes lo pueden tener ahí y se convierte en una herramienta de trabajo colaborativo. Vamos ahora al Classroom. Yo acá ingreso también por el correo de la universidad, me voy, les voy a mostrar cómo se crea el Classroom, ingreso al correo, le doy clic acá en estos punticos, bajo, acá le doy clic en Classroom y al hacerle clic ahí me va a aparecer esto. Yo ya tengo varios salones, si vamos a crear uno, le damos clic en el más y le doy en crear una clase. Es de resaltar que el Classroom solamente puede ser creado por los profesores de la universidad que tengan obviamente la cuenta de la universidad y tengan el perfil de profesor. Los estudiantes no pueden como generar una clase. Entonces le voy a crear una clase, yo ya creé esta previamente, la pueden nombrar como ustedes consideren. Esta en este caso se llama evaluación en escenarios virtuales. Está el código de la clase, ese código se lo puedo compartir a mis estudiantes. Acá hicimos una prueba y ya algunos estudiantes se inscribieron. Yo puedo escribir en el muro, darles la bienvenida, ellos me pueden replicar. Acá donde dice trabajo de clase es donde yo puedo generar las evaluaciones. Le doy en crear y puedo crear bien sea una tarea que lleve un cuestionario, una pregunta, puedo también subir material o reutilizar publicaciones que ya haya hecho. Por ejemplo, acá, en esta que ya está previamente creada, que se llama escenarios virtuales, le voy a dar editar tarea, es una tarea con cuestionario. Entonces, miren que me aparece, yo le puedo dar el título, puedo dar las indicaciones a los estudiantes, recuerden ser muy claros cuando den las indicaciones. Acá les digo que la prueba se cierra el día 19 de marzo y que cada pregunta equivale a 1. Ya el profe es quien les dice a sus estudiantes qué puntaje les va a dar. Acá en esta parte derecha, yo puedo elegir para cuáles de mis cursos o cuáles de mis classroom va a ser esa evaluación. En este caso, para el grupo de evaluación en escenarios virtuales. Y acá algo muy interesante es que yo puedo seleccionar a quién le voy a asignar esa evaluación, esa tarea, si a todos mis alumnos o a una persona en específico. En este caso, se las voy a asignar a todos los alumnos. Acá puedo establecer el puntaje, entonces en como son 5 preguntas, voy a establecer 5 puntos, les pongo la fecha de entrega, que es el día de hoy, 19 de marzo, hasta las 23:59. No pongo acá ningún tema, si quieren pueden poner el tema de escenarios virtuales y miren lo chévere es que acá el profe puede agregar la guía de evaluación, es decir, la rúbrica. Acá le permite crear una rúbrica, el título del criterio, la descripción del criterio y los puntos. El profe la puede crear o simplemente puede subir una que él ya tenga utilizada, la puede importar desde hojas de cálculo o puede reutilizar alguna guía de evaluación. Para hacer la evaluación por medio de cuestionarios como este, yo le doy acá en crear,
Puedo crear la evaluación en un documento, en una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo o un formulario. Previamente yo le había dado crear el formulario, voy al formulario que ya establecí, a ese formulario le asigné el nombre, acá me indica pues desde qué correo voy a responder, lo voy a poner en versión editable, la versión editable solo la va a tener el profesor que es quien crea el cuestionario y puedo hacer diferentes tipos de preguntas. Esta primera, por ejemplo, es una pregunta con varias opciones. Acá yo tengo una lista desplegable y puedo elegir cómo quiero que sea la respuesta. En esta, entonces yo pongo cuáles son las posibles respuestas y el estudiante me las selecciona. Miren que tengo la opción de añadir otra, ¿cierto? La opción otra. Y la pongo obligatoria. Esta segunda pregunta está bajo la opción de desplegable. Entonces, desplegable, les voy a mostrar acá en la vista previa, es que cuando el estudiante lee la pregunta, acá se le desplegan todas las opciones y él selecciona. La tercera pregunta es una pregunta con respuesta abierta, no hay límite en este caso de caracteres y le pongo respuesta larga. La cuarta pregunta es una pregunta, voy a volver a la versión editable para que lo puedan ver. La cuarta pregunta, las respuestas es en una escala lineal, ¿cierto? Entonces eso es lo que me permite, perdón, en una cuadrícula de varias opciones, esto es lo que me permite que se me vea así como en una cuadrícula. Entonces en las filas voy a poner los criterios y en la columna voy a poner el puntaje que le voy a asignar al criterio pues que ya seleccioné, ¿cierto? Y acá, lo voy a volver a poner en vista previa. Acá, miren, esta otra opción es que el estudiante puede añadir un archivo. Si yo le voy a decir al estudiante, bueno, realice un ensayo donde exprese su postura frente a la evaluación en escenarios virtuales. El estudiante acá me puede añadir un archivo y yo también le puedo dar las indicaciones para que el estudiante añada el archivo. Entonces, este asunto de los formularios es muy bueno también para generar evaluaciones y les podemos poner, ya vieron acá, límites de tiempo de entrega, inclusive puede ser menos y se lo podemos asignar a una persona específica. El otro modo de la tarea también del Classroom, voy a cerrar por acá, es la tarea pues sencilla. Yo le di en crear una tarea, miren, volvemos al título, a las indicaciones, y yo en las indicaciones les digo, bueno, luego de leer este artículo propuesto de forma individual, cada estudiante deberá entregar una reflexión sobre este teniendo en cuenta los parámetros. El trabajo deberá ser subido en el formato propuesto. Yo acá le puedo dar las indicaciones y los estudiantes lo que pueden hacer es que me van a adjuntar acá el archivo o puedo generar también un formulario para que ellos lo hagan. Si yo como profe necesito acá adjuntarles un enlace, un archivo, un documento o un video de YouTube, lo puedo hacer perfectamente y ellos ya ingresan y lo ven. Volvemos acá y se la puedo asignar a alguno. Por ejemplo, esta tarea yo se la voy a asignar a Natalia, ¿cierto? Entonces la asigné a Natalia, le digo cuándo es la fecha de entrega, pondría en este caso la rúbrica y le doy en crear tarea. Me dice, ¿quieres asignar la tarea de análisis sobre la evaluación? Los alumnos verán tarea en el flujo de actividades. Le doy crear tarea y ya a Natalia le va a aparecer que tiene asignada una tarea. Entonces acá me dice una tarea asignada, 0 han presentado. En esta de escenarios virtuales, si yo se la voy a asignar, por ejemplo, a todos mis estudiantes, le doy crear tarea, miren que van a ver la diferencia y me va a decir 3 asignadas, 0 han presentado la tarea. Cuando alguno de ellos presente la tarea, acá me va a decir 1 presentó la tarea, 2 presentaron la tarea o ninguno presentó la tarea. Cuando la fecha de entrega caduca, ya pueden entregar, pero aparece que hace una entrega con retraso. ¿Dónde quedan los documentos? Miren que acá inmediatamente me lleva una carpeta de Drive donde van a estar alojados los documentos del curso. Entonces acá también es muy interesante porque podemos empezar a compartir con nuestros estudiantes documentos, evaluaciones, trabajo. Y lo bueno del Drive es que me permite hacer trabajo colaborativo en línea también. ¿Cómo miro entonces las calificaciones? Yo acá cuando le doy clic en personas, me sale quién es el profesor, quiénes son mis estudiantes, puedo ver además, les puedo mandar un correo electrónico a todos en caso de necesitarlo y puedo mirar algunas acciones, enviar un correo electrónico a todos, quitar, silenciar, y cuando voy al asunto de las calificaciones,
acá me va a mostrar ya toda mi lista de clase, a todas las personas que están anotadas en mi clase, cuáles son las tareas que tienen asignadas. Miren que, por ejemplo, esta solamente la tiene Natalia, acá me dice que no está asignada, y acá ya me va a aparecer el puntaje. ¿Yo qué puedo hacer después? Después yo puedo importar en una hoja de cálculo las entregas y los puntajes que sacaron las chicas en estas evaluaciones. Entonces miren que el Classroom es una herramienta que tenemos a la mano, que permite generar diferentes tipos de tareas, me permite también enlazar con el Google Calendar, me permite ver las personas que están en mi clase y mandar un correo puntual a alguna de ellas, y me permite observar las calificaciones que después las puedo descargar en una hoja de Excel. Acá también, cuando yo le doy en ajustes, puedo renombrar la clase, hacer una descripción, una sección, aula, materia, el código de la clase. Puedo poner también si el tablón que vimos al inicio lo pueden editar los alumnos o solamente lo voy a editar yo. Quién puede pues como publicar ahí. La calificación, el cálculo de calificaciones, mostrar las otras calificaciones. Entonces eso es como lo que tenemos en este momento. ¿Sí? Este es el Classroom, es el que tenemos pues como a disposición, entonces los invitamos a utilizar el Classroom y a incluirlo dentro de sus herramientas de trabajo. Cuando yo asigno las tareas, a mis estudiantes les va a llegar un correo con la tarea asignada y acá les indica cuándo es la próxima entrega, qué es lo que deben entregar. Listo. Vamos de nuevo, porfa, a la presentación. Voy a dejar acá de compartirles pantalla. Entonces, para ir cerrando, pasamos por la siguiente, ya vimos Padlet, ya vimos Classroom, acá nosotros también les traemos otras alternativas que por tiempo no se las vamos a mostrar, pero los invitamos a que las exploren, a que cacharreen como comúnmente decimos. Una de ellas es Socrative, que es una aplicación que nos permite crear test, cuestionarios en línea con opción de respuestas múltiples, con falso y verdadero, y la posibilidad acá de Socrative es que permite hacer una realimentación a los estudiantes. Está Mentimeter, que también es un sistema que nos va a permitir generar encuestas, cuestionarios, todo queda creado también en la nube, nos permite también tener gráficos de barras, test, y lo bueno es que lo podemos actualizar en tiempo real. Está el Canva, que también es un programa que es más como un asunto gráfico, pero también es muy útil a la hora de crear infografías, a la hora de crear gráficos pues, que necesitamos, animaciones, y trabaja con plantillas ya preestablecidas. Tenemos Geniali, que es una herramienta para crear contenidos interactivos, como presentaciones, infografías, líneas de tiempo, entre otras. Y MinMeister, que es una herramienta que nos va a permitir crear mapas mentales. Estos mapas mentales los pueden hacer de forma individual o también en un trabajo colaborativo, y funcionaría como funciona el Padlet, en el que todos tienen un tablero en común y van poniendo. Pasamos porfa a la siguiente. Entonces la invitación es precisamente a que utilicemos estas herramientas. En la web nos ofrecen muchas herramientas para poder evaluar, no siempre es a lápiz y papel como lo hacemos. Miren que tenemos la posibilidad. La invitación entonces es a explorarlas, a utilizar el Classroom, que hace parte también de los correos institucionales, a explorar también la G Suite de Google, que tiene muchas aplicaciones. Muchas gracias por habernos prestado su atención, por estar aquí también interesados, y los invitamos a que continúen acá conectados, porque ahorita a las 10, ya en 3 minuticos, tenemos el taller de presentaciones interactivas. Entonces, muy interesante también que puedan explorar esta herramienta. Muchas gracias y feliz día.